Queridas autoridades presentes, profesores, nutricionistas y estudiantes de nutrición de la Universidad SEC y de otras casas de estudios, tengan todos ustedes muy buenas tardes. A nombre de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad SEC, reciban todos ustedes la más cordial de las bienvenidas. Hoy nos reunimos en nuestro primer conversatorio Estrategias y mecanismos adaptativos del nutricionista en las distintas áreas disciplinares, experiencias y desafíos en un contexto de la labor que realizan en tiempo de COVID-19, en la que compartiremos experiencias vinculadas a nuestra profesión, donde podremos nutrirnos cognitivamente y fortalecernos como cuerpo en tiempos de pandemia. Saludamos la presencia de las autoridades que nos acompañan, jefa de carrera de la Universidad SEC, de la carrera de Nutrición y Dietética, señorita Javiera Yáñez, cuerpo académico de nuestra casa de estudios, profesionales del área disciplinar, queridos estudiantes. A continuación se dirige a ustedes la jefa de carrera de Nutrición y Dietética, señorita Javiera Yáñez Ormeño, que nos dirigirá unas palabras. Queridos profesores presentes, colegas, estudiantes de nutrición y dietética de la Universidad SEC, de otras casas de estudio también, profesionales de otras áreas de la salud, presentes el día de hoy, tengan todos ustedes muy buena tarde. A nombre de la carrera de nutrición y dietética de la Universidad SEC, reciban todos ustedes un cordial saludo. Hoy día miércoles 5 de agosto nos reunimos en este primer conversatorio de estrategias y mecanismos adaptativos del nutricionista en las distintas áreas disciplinares, experiencias, desafíos. Será una grata reunión donde nuestras queridas colegas compartirán sus experiencias desde distintas veredas disciplinares, en circunstancias completamente distintas al trabajo que se llevaba a cabo antes de COVID-19. Estamos muy contentos con la organización de este encuentro. Ha sido un éxito esta convocatoria. Hoy nuestras queridas colegas nos van a deleitar en el conversatorio. María Eugenia, nutricionista, contraparte técnico del contrato de servicio de alimentación en el Hospital Tisné, docente de la Universidad SEC, con vasta experiencia en lo académico y en gestión de alimentación institucional. Nuestra querida colega Liz Martínez, nutricionista, jefe del complejo asistencial Víctor Ruiz de la ciudad de Los Ángeles, con vasta experiencia en gestión de la calidad y en nutrición clínica. Luego, nuestra apreciada colega Yael Quintanilla, nutricionista supervisora, Subdepartamento de Nutrición y Programas Alimentarios, Departamento de Salud Pública, Seremi de Salud de la región metropolitana, con vasta experiencia también en gestión en salud pública. Finalizando las presentaciones con nuestra querida colega y profesora Cristina Soto, nutricionista del CESFAM Bicentenario de la comuna de Renca, encargada del programa infantil, de los programas alimentarios y referente técnico de la clínica de lactancia materna, docente de nuestra Universidad SEC, con vasta experiencia en atención primaria en salud. Sin duda contamos con la presencia de distinguidas colegas, apreciadas colegas. Muchas gracias por honrarnos con su presencia. Vamos a lograr fortalecernos, nutrirnos de conocimiento respecto a los mecanismos adaptativos, estrategias, acciones preventivas que se han tenido que desarrollar, que nuestras colegas han tenido que desarrollar, a fin de cumplir con el trabajo diario requerido, adicionando a esto el monitoreo constante, así como también las distintas tareas prioritarias que se han tenido que aplicar por conceptos de COVID, donde vemos que todo este accionar tiene repercusión directa en la población. Todo esto va a ser aprendizaje y un fortalecimiento disciplinar. Y hoy más que nunca necesitamos conocer mucho más sobre esto en vista del contexto país en el que nos encontramos, fortaleciendo de esta manera estrategias y mecanismos en salud pública. Como jefa de carrera agradezco infinitamente la presencia de cada uno de ustedes en esta actividad y los invitamos a ser participantes activos. Las preguntas que tengan, dudas, hacerlas a las colegas respectivas y a nutrirse de este conocimiento. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras de nuestra apreciada jefa de carrera. A continuación tenemos el honor de presentar a las colegas María Eugenia Godoy, del área de gestión de alimentación institucional, quien viene en camino, ya se va a conectar. Ella es nutricionista contraparte técnico del contrato del servicio de alimentación en el Hospital Santiago Oriente, es nutricionista de la Universidad de la Frontera, magíster en pedagogía universitaria, magíster en dirección y gestión de estrategias en salud, postítulo en especialización en obesidad y diabetes, diplomado en especialización en procesamiento de alimentos, diplomado en aceites y grasas en alimentación humana, diplomado en gestión de inocuidad alimentaria. También damos la más cordial bienvenida a la colega Liz Martínez del área de nutrición clínica, quien es nutricionista jefe del complejo asistencial Víctor Ruiz de Los Ángeles. Ella es nutricionista de la Universidad de Concepción, con un posgrado en gestión de la calidad y nutrición clínica del niño y del adulto, diplomado en soporte nutricional, diplomado en liderazgo social, diplomado en obesidad infantil, diplomado en inocuidad alimentaria para establecimientos de salud. También queremos recibir a la colega Yael Quintanilla, que es nutricionista supervisora del Subdepartamento de Nutrición y Programas Alimentarios del Departamento de Salud Pública en la Seremi de Salud de la Región Metropolitana. Ella es nutricionista de la Universidad Autónoma, diplomado en Educación Vocacional, diplomado en Diseño Instruccional, diplomado en Docencia para la Educación Superior y magíster en Docencia para la Educación Superior. Finalmente, a la colega Cristina Soto, que es nutricionista del CESFAM Bicentenario, encargada del programa infantil, encargada de los programas alimentarios, referente técnico de la Clínica de Lactancia Materna y docente de la Universidad SEC. Ella es nutricionista de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, magíster en docencia para la educación superior, diplomado en docencia para la educación superior y diplomado en metodologías para la educación superior. Para quienes tengan preguntas, las pueden enviar por el chat y al finalizar el conversatorio, estas van a ser abordadas según cada área de las colegas. A continuación vamos a iniciar el conversatorio como tal y queríamos partir desde el nivel del área gubernamental para conocer las estructuras, qué modificaciones se han hecho, cómo se ve desde su expertise profesional y cómo tomaste estas modificaciones y mecanismos adaptativos para poder cumplir con el trabajo que se requiere y seguramente también deben existir algunos trabajos adicionales en tema de monitoreo de COVID. Una pregunta para la colega Yael. Déjame habilitar el audio. Se escucha bien, Yael. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Ah, se escucha mejor. Ahora sí. Ya. Bueno, como ya se me hizo la presentación, yo soy Yael Quintanilla, soy nutricionista, ¿cierto? Y trabajo en el Subdepartamento de Nutrición y Programas Alimentarios de la Seremi de Salud. Y efectivamente, en tenor a lo que ustedes comentan, a raíz del aumento súbito, ¿cierto? A raíz de que el 31 de diciembre las autoridades de la República China detectan en este caso, ¿cierto?, este virus, y en tenor a eso, básicamente, la Organización Mundial de la Salud el 10 de marzo declara una pandemia a nivel mundial, y en este mismo contexto, en Chile se pasa a fase 4, ¿cierto?, básicamente el 16 de marzo del presente año. Entonces, bajo este criterio, desde el Subdepartamento de Nutrición y Programas Alimentarios, que se tiene básicamente varios programas a cargo, uno de esos es el Programa de Alimentación Complementaria, que es el PENAC-PACAM, el Programa de Personas Mayores, Programa de Salud Cardiovascular. Y ese ha sido uno de los temas importantes que quizás ha tenido gran relevancia quizás con este tema de la pandemia, donde se han tomado diferentes medidas y acuerdos o lineamientos ministeriales, los cuales han tenido que ser adaptados a la región, ¿cierto?, en base a todo lo que ha acontecido con la pandemia. En relación al programa de personas mayores, una de las indicaciones que se han entregado, ¿cierto?, para este tipo de pacientes que, como se vio en un momento, era el grupo focal que se vio afectado desde la primera instancia de la pandemia,
Entonces, inmediatamente las directrices ministeriales se abocaron a este tipo de población, donde el primer lineamiento fue dirigido a la prevención de contagios de riesgo en base a la red. Por lo tanto, se generó una coordinación activa con los centros de salud de la jurisdicción de la metropolitana y con los LEAM, entregando flexibilidad de los controles de salud de este tipo de pacientes. La entrega de medicamentos se realizó de forma bimensual, lo mismo que los alimentos que emanan, ¿cierto?, de los programas alimentarios en general, y se consideraron varias medidas en el sentido de que hasta la actualidad, pongamos, está suspendido desde más o menos el 16 de abril, está suspendido el ingreso de personas o familiares a los LEAM de la región metropolitana y desde todo el país desde más o menos mayo del presente año. Esta medida se tomó porque la mortalidad, en este caso en los pacientes de adultos mayores, aumentó y fue un pic grandísimo más o menos en los periodos de mayo y abril de este año. Ahora, si bien la curva epidemiológica se está tendiendo a estabilizar con ciertos grupos de riesgo, porque claro, como las medidas que se tomaron desde el gobierno fue no permitir la salida de las personas, ¿cierto?, a la calle, por alguna manera decirlo, se puede decir que desde alguna manera se ha estandarizado, se ha estabilizado un poquito el tema del contagio con este tipo de pacientes. No así en los LEAM. ¿Por qué no? Porque el personal de salud actualmente que trabaja en ese tipo de establecimientos también ha aumentado mucho el contagio en ellos. Entonces, desde ahí también viene la brecha de por qué también se han generado los contagios en este tipo de establecimientos. En relación al programa de salud cardiovascular, las prestaciones que entrega el programa se debieron modificar, en el sentido de que ahora la prestación solamente se entregaba para casos puntuales en algunos centros de la red, la atención no se hacía al 100%, se priorizaba en este caso compensación de hemoglobina, en este caso se fue variando y hasta el día de hoy, hasta el presente, aún se continúan con ciertas medidas. Desde a poco se está tratando de reintegrar, ¿cierto?, las funciones a los centros, pero esto no ha sido totalmente en su totalidad. En relación a uno de los puntos o uno de los temas complejos que ha aparecido de este programa, ha sido el tema de los pacientes que se dializan, porque ellos, por su criterio fisiológico, son considerados como personas inmunodeprimidas, por lo tanto, en ellos la cuarentena preventiva o el aislamiento preventivo es de 28 días, no de 14 días. Ya eso ha generado de que se lleve desde la Subsecretaría de Salud Pública a generar residencias sanitarias específicas para este tipo de pacientes, ya que estas fueron implementadas desde el mes de julio, desde el 17 de julio del presente, a las residencias sanitarias. La nueva estrategia se evoca a que pueden entrar pacientes crónicos, pacientes adultos mayores, o sea, van a haber residencias sanitarias específicas para personas crónicas, para personas adultos mayores y para personas que se dializan. Ya, así que en ese sentido la estrategia ha abordado a este tipo de pacientes y como se dan cuenta, esto no había sido abordado en los meses anteriores y ha sido bastante complejo porque la pandemia comenzó en el mes de marzo y recién ahora, después de 3 meses, se consideró y se priorizó esta población en específico. Sin embargo, ahora las residencias sanitarias igual han disminuido en su cantidad, por el tema de que han bajado de a poco la cantidad de contagios en el fondo. No se habla desde el nivel epidemiológico que estemos llevando al pic en sí, pero la curva se está tendiendo a estabilizar. Así que esas son más o menos las observaciones que desde el nivel central o desde el nivel que yo estoy, se han priorizado. O sea, se está priorizando ahora actualmente el paciente crónico, el paciente adulto mayor y el paciente renal. Y también ahora las residencias sanitarias permiten que los pacientes ingresen, los que no son autovalentes, ingresen con un cuidador específico. Digamos, hoy día yo igual les puedo contar de que hubo un hito comunicacional en una residencia sanitaria que es específica para mujeres embarazadas, en tenor a que estamos conmemorando la Semana Mundial de la Lactancia Materna.
Y también hay residencias sanitarias específicas para las madres, ¿cierto? Para las que están cursando en este caso la patología. Eso como a grandes rasgos. No sé si tienen alguna observación. Vi en el WhatsApp que estaban haciendo algunas preguntas. Respecto a eso, para los participantes pueden ingresar sus dudas que tengan en el chat para ir avanzando respecto a otra área, o también respecto a la misma pregunta, y a él, ¿qué eran las prioridades que habían antes? Porque ahora, si bien tenemos estas que son residencia, paciente crónico, adulto mayor, renal, pero ¿cuál era la perspectiva antes del COVID? Pongamos, en el programa de personas mayores, la perspectiva era la fiscalización del test de Barthel en los hospitales. Ya realizar un diagnóstico en relación a la situación actual de las personas mayores. Y ahora la fiscalización de los LEAM, pero en el contexto de funcionamiento y si cuentan con las medidas sanitarias específicas en relación a poder hospedar a los pacientes. Ahora eso los nuevos lineamientos estratégicos cambiaron totalmente, los recursos están destinados para, por lo menos desde este nivel, para que los pacientes estén en las residencias sanitarias. Por lo tanto, nuestra función ahora es ir a supervisar las residencias sanitarias donde estén los pacientes, ¿cierto? Adultos mayores, y en este caso, si vamos a los LEAM, es para ver, en este caso, si están tomándose medidas en base a la contingencia por el COVID. O sea, medidas de protección personal, como si hay protocolos internos en relación a cómo ellos se están preparando y implementando, ¿cierto?, para poder cuidar a los pacientes y a los funcionarios. En relación al programa de salud cardiovascular, por lo menos el lineamiento estratégico de este año era mejorar la cobertura del examen de medicina preventiva, ¿cierto? Mejorar la accesibilidad, ¿cierto?, a la evaluación del pie diabético. Ahora eso ya no tiene... y se nos caen muchas metas, las metas GIAPS, las metas sanitarias. O sea, eso ahora ya no es prioridad en salud. La prioridad en salud en este caso es poder atender a los pacientes por medio de vía telefónica, por medio de consultas presenciales, ¿cierto? Pero ya los indicadores que esas prestaciones iban a entregar ya no tienen una validez. Ahora la idea es poder priorizar a los pacientes críticos solamente, ¿cierto?, que se les entregue esta prestación con las medidas pertinentes. Por lo menos ahora se van a retomar las consultas presenciales y el ministerio va a entregar lineamientos de cómo tiene que hacer ahora la prestación, pero el tema es que igual es complejo llevar a cabo porque ellos hablan de que tenemos que estar como casi a 2 metros, la atención a 2 metros del paciente, y los box no dan para hacer eso, entonces igual es complejo poder generarlo. Y lo nuevo es las residencias sanitarias, que era una actividad que nosotros no teníamos complementado por ningún motivo, y todos los recursos y todos los esfuerzos, tanto profesionales, están abocados 100% a poder fiscalizar que se cumplan las medidas sanitarias para poder guardar a los pacientes que están en esos establecimientos. Súper. Una pregunta de Paola: ¿las pacientes embarazadas pueden ingresar solas a las residencias o pueden ingresar con alguien acompañadas? Pueden ingresar, si son madres y tienen hijos, pueden ingresar con sus hijos y pueden ingresar con un acompañante más. Sí, de hecho hay madres que tienen más de un hijo y pongamos hoy día el caso que nos tocó ver, era una madre de 3 meses de embarazo que tiene 2 hijos y sus 2 hijos estaban con COVID positivo y eran asintomáticos, todos. Así que todos pudieron ingresar igual a la residencia. De parte de la colega Joyce, ¿cuál ha sido el desafío más grande en este último tiempo? Bueno, en este último tiempo yo creo que el desafío más grande ha sido el tema del trabajo que ha demandado todo esto, porque teníamos una programación, una planificación ya culminada con todo el equipo, el financiamiento que requería cada cumplimiento del programa, y ahora desde la noche a la mañana la prioridad en salud cambia completamente y los esfuerzos están enfocados en actividades que no teníamos conocimientos, porque tampoco hay mucha evidencia científica de lo que el COVID ha generado en la salud pública actualmente.
Entonces hemos tenido que investigar, perfeccionarnos en base a las temáticas y cómo poder abordarlo desde los diferentes programas. Así que yo creo que, y todavía estamos quizás a la mitad de todo lo que aún queda, así que ha sido súper complejo igual todo. Claro. Otra pregunta de Javiera, ¿qué aspectos consideras que se deben fortalecer en el contexto COVID? La comunicación con el intersector, yo creo que es fundamental la comunicación con los equipos, la comunicación desde el nivel central hacia la Seremi de Salud, desde nosotros hacia, en este caso, los servicios de salud, desde los servicios de salud hasta la APS y así sucesivamente. O sea, yo creo que la comunicación entre todos los actores frente a esta contingencia es fundamental. Yo creo que eso sería importante, que nunca está de más, yo creo, reforzarlo. Súper. Muchas gracias, Yael. Ahora, siguiendo con el área clínica, Liz, se han tenido que implementar protocolos en el área clínica, CEDIL, SF. ¿Cómo se han enfrentado como institución frente, por ejemplo, al contagio de funcionarios, de dietéticas o de nutricionistas? ¿Cómo se ha realizado la bajada de información de su jefatura para poder asegurar el cumplimiento de estas? ¿Aló? ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Ya. Hola, buenas tardes a todas. Como me presenta Cintia, mi nombre es Liz. Liz Martínez, nutricionista, entonces jefe del Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz de la ciudad de Los Ángeles, en la región del Biobío. Como bien puesto tiene su nombre, es un hospital de alta complejidad, tiene alrededor de 530 camas, en la cual primero el complejo se plantea una reestructuración de camas críticas para abordar el tema de la contingencia por pandemia COVID-19. Por lo tanto, de contar con una unidad de paciente crítico de 25 camas, logramos tener alrededor de 60 camas, de las cuales se dividieron entonces el hospital en general, no solamente las camas críticas, en servicios COVID y en servicios de áreas no COVID. Y las COVID o no COVID, la verdad que estaban indiferenciadas en cuanto a servicios, si eran neurológico, médico, quirúrgico, solamente se dividía lo que era adulto pediátrico y el área materno-infantil, principalmente ginecología, aro y el puerperio, que obviamente esto está pasando también en todo el contexto de la pandemia. Seguimos teniendo alta demanda de embarazadas y por ende de partos o cesáreas, ¿ya? Eso es por un lado como para explicar un poquitito la estructura del hospital, que es una institución muy grande. Después nosotros dentro de la unidad de alimentación, que tiene 3 áreas bien definidas de producción, una es el CEFE, otra es el CEDILE, y la otra es la central de alimentación, cada una con su cuerpo de recursos humanos bien diverso en estructura, en horario, en turnos. Y bueno, lo primero al plantear esta pandemia es ver cómo nos organizamos con el recurso humano. Y como bien recién mencionó Yael, en marzo, a eso de mediados de marzo, se apoya desde la institución pública con una resolución de generar grupos de resguardo. Entonces, que todas las unidades, dentro de lo posible, se eligiera por el teletrabajo. Y nosotros en la unidad de alimentación sabemos que son mínimas las actividades de teletrabajo. La verdad que se decidieron hacer grupos de resguardo, para lo cual una de las primeras gestiones en cuanto al rol del nutricionista es buscar entonces conseguir mayor cantidad de cargos y de empoderar y validar el rol del nutricionista en la atención clínica, ya que no sé si están todos en conocimiento, pero en varios hospitales el nutricionista se fue reduciendo, haciendo turnos, pero con el mismo número, con el mismo N. Si eran 10, 5 una semana, 5 la otra semana, o algunos hicieron turno 14 por 14. Y eso era un gran desafío, la verdad. Ya no en todas las instituciones públicas tenemos una jefatura del sector médico y de repente comunidad de apoyo cuesta hacer ver a la institución lo importante que es nuestro rol.
Pero en Los Ángeles la verdad que la comunicación es bastante buena, el nutricionista se ha validado bien, por ende, al contrario, yo de tener una dotación de 15 nutricionistas pudimos incorporar a 21 con cargo de expansión a honorarios, y con eso entonces pudimos hacer nuestros grupos de resguardo y abarcar de forma segura los distintos servicios clínicos, porque como también ustedes conocen, el nutricionista es conocido en el hospital por ver más de un servicio clínico, lo cual en este contexto también es riesgo de mayor contagio, porque al final nos podíamos transformar en vectores de estar de un servicio en el otro y sin querer queriendo transportar el virus y entonces provocar brotes, por ejemplo. Así que así nos organizamos y partimos esta pandemia haciendo refuerzo, obviamente, en el uso de EPP, incorporando nuevos elementos de protección personal, principalmente escudo facial, ¿cierto? Mascarilla en todo momento, al momento de ingresar al hospital, y todo eso es trabajar un poquito en la cultura organizacional de las personas. Si bien somos del sector de salud y entendemos claramente cuál es el objetivo de ocupar esto de EPP, no, ninguno estaba integrado en el uso, por ejemplo, de una mascarilla o escudo facial en todo momento. Entonces, en eso se tuvieron que trabajar varios aspectos, porque los funcionarios están de repente irritados. Por ejemplo, en Central de Alimentación nos pasaban que estar sirviendo la línea de distribución en baño María con escudo facial, y hay personas que también ocupan el lente. Imagínense lo que es empañar eso en un momento que uno está contra el tiempo. Entonces, todas esas cositas hay que ir conversándolas, ya si no era escudo facial, buscar una antiparra, pero la idea es que las personas pudieran usar su elemento y protegerse. Y con eso incorporar varias medidas, porque en una institución grande también el personal se tiene que trasladar, ocupar ascensor, tocar aquí, tocar allá, a eso me refiero a los contactos. Entonces estuvimos con el comité de IAS, de infecciones asociadas a la atención de salud, ¿cierto? Y un comité de infectólogos que se implementó fuertemente su rol en el hospital, haciendo refuerzo, turno a turno, educaciones, también harta supervisión, hasta que logramos que el personal hoy, en realidad, la supervisión baja bastante, y solito ya están trabajando separados, porque también en una área de producción hay muchos momentos que el trabajo es en cadena, entonces tener 1 metro y medio de distancia es muy difícil. Pero se fueron logrando. Obviamente con eso tuvimos que simplificar la estructura de la minuta de un hospital complejo, estandarizamos regímenes básicos por consistencia y por digestibilidad. También con eso va de la mano todo un tema de proveedores. Aplicamos instructivos nuevos para la recepción de materias primas en las 3 áreas de producción, tanto para el CEFE, para CEDILE, como también para Central de Alimentación. Con eso una materia prima muy valiosa, y como bien recordó la colega, estamos en el marco de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia, y otro desafío grande en las instituciones públicas era proteger la lactancia materna, o sea, cómo a nuestros prematuros, ¿cierto?, en neonatología, podíamos hacer ingresar la leche materna desde la casa. Entonces, también eso fue implementar protocolos, hacer pruebas, y diferenciar todo lo que era área, COVID y no COVID, porque una cosa era en el caso del lactante, que la mamá era COVID, que también las directrices, como esto es nuevo a nivel mundial, no es que estuvieran súper escritas y era llegar y aplicar, sino que también a mucho criterio, se activa con eso el comité de lactancia y todas las unidades que participan en el acto, por ejemplo, del tema de la lactancia, la unidad de neonatología, puerperio, así que todos los profesionales buscábamos consensuar los criterios y armar todo un protocolo para la recepción segura y proteger finalmente el acto de amamantar, que es uno de nuestros insumos alimentarios más valiosos que valoramos en el hospital, ¿ya? Bueno, con eso también bastante protocolo en cómo las nutricionistas iban a estar haciendo la evaluación nutricional en los servicios, donde con eso a nivel de hospital se incorporan varios memos para el uso de elementos de protección personal,
diferenciado por actividades, ¿ya? Las cuales dependían de qué tanto contacto tienen uno con los pacientes. Por supuesto que procedimientos que tienen que ver con liberación de aerosoles, el uso de PP ya incluía un buzo completo, que principalmente las colegas que estuvieron, que están todavía, la verdad, en UPC, COVID, ellas están todo el día con el desgaste del uso de PP, que para labores tan básicas como tener que ir al baño, es disponer de sacarse todo un buzo, después volver a ponerse todo, y es un tiempo valioso que hubo un momento que casi no había tiempo ni para ir al baño, ni para tomar agua, porque estaba todo muy restringido. Pero sí, hoy, si bien todo esto va pasando en la incertidumbre del comportamiento epidemiológico del virus y que las decisiones se van tomando sobre la marcha y hay que tener la capacidad entonces para poder adaptarse, ¿cierto? No frustrarse cuando las cosas de repente no funcionan según lo que uno planifica, porque esto es demasiado variable, muy variable. Y además está la amenaza de que todos tenemos el riesgo de contagio. Entonces eso también es un factor emocional fuerte en el equipo de trabajo. Nosotros no nos salvamos de los contagios, a pesar de que fuimos muy cautas en buscar plan 1, plan 2, plan 3. Hubo un momento que se presentan contagios masivos y se hacen screening, parte de esto en el servicio de cirugía del hospital, donde se tomaban PCR a pacientes como examen de ingreso, quienes venían a una cirugía, y cirugías que no paran, y resulta que después de una segunda, tercera PCR negativo, aparece una cuarta positiva, y el paciente llevaba 10 días de hospitalización, ya con hartos procedimientos, pasando por hartas unidades, teniendo contacto con mucho personal, con distintos turnos. Por lo tanto, se empieza a generar las autoridades del hospital decidieron hacer screening masivo. Y en eso la unidad de alimentación quedó en un momento en cuarentena toda nuestra unidad se tuvo que ir a cuarentena, y yo incluyéndome, aunque traté de resistirme, me tuve que caer igual. Y desde la casa fue mucho más terrible sentir la responsabilidad que yo tengo todos los días, pero desde la casa era estar contratando personal nuevo, a ojos cerrados, en tiempo récord, porque ustedes saben que la alimentación no para, y si bien nosotros teníamos el plan de compra de servicio, una cosa es la compra de servicio, pero otro es quién pasa la visita, quién va a distribuir, quién va a ver todos los detalles. Entonces fueron esos 14 días que tocó hacer cuarentena bien difícil, pero obviamente los primeros 3, diría yo, del terror, y los siguientes ya se fue todo retomando el ritmo hasta que pudimos incorporarnos a la normalidad. Eso fue hablando netamente de producción, porque en emociones, por supuesto que el personal se siente amenazado, la familia, el tema de la residencia sanitaria, por lo menos yo tenía muy buen contacto con las personas del servicio de salud que en ese momento estaban viendo la residencia, y era contactar al tiro al personal que está a cargo de uno, ayudarlo a conseguir las medidas de aislamiento más seguras, darle la tranquilidad. Y después yo también tuve un poco de temor de que si se iban a reincorporar a trabajar post-cuarentena, si el miedo iba a ser tan intimidante que te iba a anular, que te iba a restar de seguir participando en esta pandemia, donde todos tenemos súper claro que el deber nos llama, pero también es muy cuestionable la vocación quizá, o la capacidad, la actitud de servicio hasta dónde, ¿ya? Porque igual cada uno tiene una familia, puede tener hijos, puede tener un familiar en grupo de riesgo, y no solamente por uno, sino que por quienes componen su núcleo familiar, o la presión de la misma familia puede ser, oye, pero mira, ¿para qué estar exponiéndose tanto? ¿Ya? Pero gracias a Dios todo resultó bien, también tuvimos apoyo de la unidad de calidad de vida, de los psicólogos, entonces se estuvo trabajando vía Zoom con los funcionarios, apoyando a los que estaban en residencia, y cuando nos pudimos reincorporar, entonces llegamos con más fuerza, con más energía en realidad, con más seguridad y entereza, la verdad. Así que nos levantamos, el COVID nos ha dado que hacer, la verdad. Yo me atrevo a decir que es un virus bien canalla, porque también en muchos casos de los funcionarios aparecían una funcionaria positiva y su bebé, la cual estaba en periodo de lactancia, el bebé negativo, su esposo negativo, la persona que le cuidaba la guagua también negativo, y solamente una funcionaria positiva. Entonces uno llegaba hasta a dudar del resultado del examen.
Pero bueno, lo que sí también les tengo que decir, que de todos los casos que hubieron en la unidad de alimentación, que fueron bastantes, todos asintomáticos, porque una de las medidas que teníamos era todas las mañanas aplicar un cuestionario donde hasta con una sintomatología leve se derivaban a una unidad de salud del personal que tenía destinada al complejo para analizar caso a caso preventivamente al funcionario, tomar PCR en los casos que fueran necesarios o sugerentes según la sintomatología, y resulta que ninguno de los funcionarios estaba con síntomas, nada. Así que por eso yo me atrevo a tratar así al virus. La verdad que nos sorprende. En este momento, si bien ha bajado bastante la demanda de requerimiento de hospitalización, tanto en camas medias como críticas de los pacientes con este diagnóstico COVID, sí estamos ya sobrepasándonos con el área quirúrgica. Como le digo, todas las patologías crónicas, ¿cierto?, que han tratado de contenerse este periodo en domicilio, ya sean cirugías de oncología, cirugías de traumatología, o mucho diabético descompensado, paciente renal también, como nombraba recién la colega, están llegando bien complicados a los hospitales, la verdad, y eso es lo que nos está hoy dando la prioridad. Yo digo hoy, puede ser que mañana otra vez sea el COVID, porque la verdad es que no se sabe, pero hoy estamos súper preocupados porque los pacientes llegan en muy malas condiciones y como han estado guardados en la casa, ya llegan con un cuadro bien avanzado, todo con patologías concomitantes, con comorbilidades, muchos también subiendo de peso en la casa. La alimentación en este periodo ha estado muy mala, yo creo que todos podemos hacer un análisis de eso, y por ende sigue el trabajo, así que los equipos en los hospitales verdaderamente también están bastante agotados. En todo este periodo no ha habido espacio para sacar permiso, para irse de vacaciones, por supuesto, así que están todos con los días guardados, con las ganas de poder sacarla, pero yo no sé en qué momento va a ser posible eso. No sé si me estoy desviando un poco, Cintia, ayúdame que otra parte se me está quedando sin nombrar quizás. No, súper bien, Liz, todas las cosas que se tuvieron que realizar sobre la marcha, la cantidad de protocolos, lo exhaustivos que tuvieron que ser en cada parte del proceso, también el equipo multidisciplinario, o sea, un trabajo realmente genial el que tuvieron que hacer todas las colegas en distintas áreas donde se encuentran trabajando. Tenemos muchas preguntas para Liz. Dice, en otros países han puesto un énfasis en la etapa de recuperación de la infección guiado por nutricionistas, sobre todo por ser un proceso altamente catabólico en Chile. ¿Esto se ha considerado acá para implementar? La verdad que yo, por lo menos, considerando el complejo, el Hospital de Los Ángeles, tenemos un CEFE muy bien abastecido de fórmula RTH, suplemento oral y también reconstituida, y gracias a Dios pudimos implementar un protocolo de atención nutricional y de seguimiento también. Por ende, desde que el paciente se incorporara a la hospitalización, dependiendo a qué tipo de cama, empezábamos con nuestra estructura de suplementación y de intervención nutricional muy activa. Entonces, efectivamente, también estuvimos actualizándonos con un montón de webinars, que ha sido la forma de capacitarse en este periodo y actualizar y compartir experiencia con otros países y también con otras regiones, y hemos visto muy buenos resultados entonces en la recuperación de los pacientes. Y eso es clave, eso es lo que yo valoro harto, que tuvimos la oportunidad de lograr hacer en Los Ángeles, porque yo sé que en otros lados la parte nutricional se ha obviado, ya se ha atendido la urgencia, la parte respiratoria, pero lo nutricional en Chile por lo menos, en la mayoría de los casos ha quedado ahí como de lado. Nosotros estamos ahí esperando que con Prono y todo, o que si está bloqueado el paciente, igual empecemos la nutrición. Y eso nos ha ido súper bien, así que las colegas han estado muy motivadas, y lo bueno es que nos apoyaron con los recursos, porque por supuesto todo esto viene de la mano con adquirir más bombas, más bajadas y más fórmulas enterales, y eso tiene un costo, y la platita, el presupuesto está siempre limitado. Gracias, Liz. Otra pregunta. En los servicios clínicos, aparte del escudo facial y mascarillas, ¿utilizaron alguna bata desechable u otro tipo de PP?
Sí, bueno, todo el personal de salud primero está con unos delantales de tránsito para moverse de un lugar a otro cuando lo requieren, y como las nutricionistas también tienen que movilizarse, por ejemplo, nosotros disminuimos tránsito hacia la central de alimentación, donde tenían que entregar las raciones, todo lo digitalizamos y así evitamos que las nutriclínicas tuvieran que presentarse presencialmente en la central, pero aún así se requieren movimientos. Y en eso se ocupan en algunos delantales como estéril, pero de tela, ya que se mandan a esterilizar, y también batas desechables. Y si vamos a entrar a los procedimientos de evaluación, ya sea un módulo de pacientes, por ejemplo, contaminados, también ahí van, dependiendo si hay un paciente que está con una liberación de aerosoles, como cuando están intubados, ahí por supuesto es el buzo completo, ¿ya? El buzo que se ocupa en UPC. En otros lados, con la bata desechable, con el lavado de manos antes, después de, y con el escudo facial y mascarilla es suficiente. Y en algunos casos el guante, pero el guante ha estado bastante discutido, ya que muchas veces genera como una sensación falsa de seguridad, y las personas empiezan a tocar, pero al final se pueden provocar una contaminación cruzada, incluso ellos mismos. Otra pregunta. Dado el contexto y el día a día, ¿qué medidas en términos de gestión se han podido desarrollar con el equipo multidisciplinario? Bueno, hay equipo multidisciplinario. Primero voy a tocar la parte no clínica, porque hay un equipo multidisciplinario que de repente se ve tras bambalina, pero que es muy fuerte en gestión, que es todo el tema de compras. O sea, en este periodo, comprar, sobre todo en regiones, a lo mejor en Santiago no conocen tan de cerca esta realidad, es un cordón sanitario en Santiago me afecta el abastecimiento a regiones sin lugar a dudas. Entonces la capacidad que tenemos que tener en región de prever y de adivinar muchas veces la planificación de cómo voy a gastar un insumo, cómo va a llegar, qué dificultades puede tener el proveedor para llegar a mi ciudad, es de verdad tener casi una bolita de cristal, pero que se puede, o sea, en el tiempo uno va conociendo su dinámica y se logra, y en ese sentido no tuvimos grandes dificultades, pero ahí se trabaja con el equipo de abastecimiento, de insumos generales, de insumos clínicos, porque se mueve de todo, hasta una glutamina, por ejemplo, que nosotros la recibimos a través de Bodega Farmacia, son distintos equipos. Y bueno, y obviamente en la intervención clínica el trabajo va muy de la mano con todos los profesionales, con todos los colores del área clínica, ya sea el médico, la enfermera, el kine, el fonoaudiólogo, y se va trabajando entonces a la par. Pues en eso la verdad que yo estoy bien motivada en mi lugar de trabajo, porque hay un equipo, siendo que hay más de 2.500 funcionarios, pero la gran mayoría tiene una visión muy proactiva y de mucho respeto con el otro profesional. Así que por ende todos los colores juegan su rol y se complementa la intervención finalmente. ¿Cómo afectó el estrés de la situación al trabajo en equipo? Eso hay que sostenerlo, de verdad que es una contención que hay que hacer minuto a minuto, porque todo esto puede flaquear. Yo recuerdo que en un momento, ya que Ceremi, que quien se supone es la entidad que notifica, ¿cierto?, en un caso positivo, en el hospital, que era nuestro hospital el que analizaba las muestras de las PCR, nosotros teníamos los resultados antes que obviamente Ceremi pudiera notificar a un funcionario. Y yo no me podía guardar esa información, y la dirección me autorizaba para personalmente entonces notificar a un funcionario y que no se presentara a trabajar en el turno siguiente, porque sabíamos, yo tengo acceso a la plataforma de laboratorio, sabíamos que ya estaba positivo, y la idea era que también a la brevedad pudiera ver las medidas de aislamiento en su casa. Por ende, eso fue, por ejemplo, dar noticias que claro, que uno no está preparado, y que hay que estar preparado nomás, po. No hay tiempo para pensar cómo lo hago, hay que hacerlo tratando de ocupar el mejor criterio, toda la habilidad blanda aquí era la prioridad, ¿cierto?, la empatía, pero sí, fundamental y transversal para todo lo que uno tuviera que tratar en temas emocionales, sí o sí es la comunicación. O sea, si trato de resumir, la palabra es la comunicación efectiva y oportuna, por supuesto, porque cuando la información se tiene después,
la verdad que genera peores reacciones, genera un descontento, una frustración, pero cuando se nota que la comunicación va de frente y que está ahí en el momento oportuno, la verdad que todos somos también seres humanos y nos sentimos valorados, y entonces tenemos mejor disposición para entender el contexto, ¿ya? Y como les decía, bueno, el tema de saber incorporarse en el trabajo bajo presión, en los cambios sobre la marcha, o sea, si yo tengo pensamiento muy estructurado, la voy a pasar mal, pésimo la puedo pasar. Entonces, tengo que tener la capacidad de flexibilizar y adaptarme, y si yo planifiqué A, y tenía B y tenía C, y resulta que se me dio Z, y después el B, listo, va a ser así, y lo importante es que se saquen los días, se vaya, la gente esté funcionando también cómoda, que se sienta segura, eso es otra cosa. O sea, a mí me tocó bastante pelear, voy a decir, pero en el buen sentido, porque en los hospitales de a poco se empezaron a incorporar los elementos de protección personal, y la realidad es que primero el servicio clínico que tiene atención directa con el paciente. Muchas veces la unidad de alimentación no la consideran como que tenemos atención directa con el paciente, entonces me costaba mucho exigir que le dieran prioridad a mis funcionarios, por ejemplo, distribuidores, los manipuladores, ¿cierto?, que llevan la comida al paciente, y que en contexto normal están acostumbrados a acomodarle la camilla, a ponerle la mesita más cerca, a destaparle el plato, y ahora todo eso estaba totalmente restringido, ¿ya? Entonces, eso como que costó un poco, y ahí hay que estar insistiendo nomás. El rol en realidad de nosotros, o mío, que está ahí a cargo de gestionar el tema de la unidad, es hacerse ver, es estar ahí, es insistir y darle la prioridad a lo nuestro, porque por supuesto yo no digo que lo demás no era prioridad, pero tenemos que tratar de entregar todo, ¿cierto?, en conjunto, y así todos nos vamos sintiendo también más valorados. Eso. Otra pregunta. En el único hospital del área norte de Santiago se publicó hace algunos días la reducción horaria de los turnos de los nutricionistas de lunes a viernes hasta las 17 horas, fines de semana y festivos hasta las 14:30. En este contexto, ¿podría contarnos cuál es su opinión y cómo cree que esta situación puede afectar a los pacientes? Yo creo que sin querer ya he respondido un poco esa pregunta en mi relato. La verdad que sí, hay una frase que dice que el cocinero no sabe lo que se revuelve al fondo de la olla. Yo la verdad que desconozco totalmente las personas que componen la estructura de esa organización, cómo trabajan, yo honestamente no las conozco. Desde afuera y desde mi rol, y entendiendo que es mi rubro también, por supuesto, lo considero lamentable, ya muy lamentable, de que, por supuesto, ya nosotras nos sentimos un poquito cojas cuando tenemos un horario hasta las 20, y al otro día, acá por lo menos en la NutriClínica ingresan a las 7:30, y casi hubieron 12 horas que por supuesto el hospital siguió funcionando, y que uno llega a enterarse un montón de novedades, de ingresos, de que el paciente, todo lo que pasa en realidad, si son 12 horas de trabajo, de un turno. Entonces, eso prolongarlo más, o incluso, para no polemizar específicamente en ese hospital, también en regiones pasan hospitales de mediana complejidad, que los fines de semana no hay Nutri. Y yo no sé cómo se hacen esos turnos, honestamente, ¿ya? Entonces, sí, pues a mí me impacta, pero la verdad, ¿qué les quiero compartir acá como análisis final? Que eso es nuestra responsabilidad, ¿ya? Yo sé que aquí también hay alumnos, y mi enfoque siempre es de poder empoderarlo en el rol, o sea, que a nosotros nos sintamos validados en el equipo va a depender de nosotros. Si usted genera proyectos, si usted tiene iniciativas, si usted se luce, usted va a tener el reconocimiento aquí y en la quebrada del ají. Ese es mi pensamiento. Si el nutricionista es pasivo, paso por al lado, ojalá no me pregunten, ojalá no me pidan nada, o sea, después no podemos ver estas noticias y decir, pero ¿cómo es posible? O sea, también hay que ser consecuente. Y yo creo que todos tenemos el desafío y la misión, entonces, de validarnos. Ya no se trata de andar peleando por una validación,
pero la persona que trabaja y que ese trabajo es a conciencia y que está siempre preocupado de estar actualizándose y de incorporar nuevas estrategias, la verdad que se abren siempre puertas y ventanas, ¿ya? Y todo eso se hace con proyectos y también trabajo en conjunto con alguna alianza estratégica que uno puede ir haciendo y va haciéndose necesaria. Y los demás te van viendo también como que, chuta, ¿qué vamos a hacer si no está? ¿Ya? Entonces, yo espero que en ese hospital todavía se pueda trabajar en generar nuevas estrategias para que eso se revierta, la verdad. Otra que dice también, ¿qué medidas de contención han sido otorgadas a los funcionarios o por el momento no ha habido tiempo hasta ahora? La prioridad se tomó a los funcionarios que estaban positivos o que eran considerados contacto estrecho en habilitar residencias que fueran exclusivos para ellos, ¿ya? De ahí también yo le doy harto valor a los gremios que se han organizado para enviarle alimentos muchas veces, o algunos, de alguna forma estar presente para acompañar a los funcionarios. Con eso todos los equipos de salud mental también se han puesto a disposición a apoyar en call center a los funcionarios que han estado contagiados, ¿ya? Y también a los que están en áreas con mayor presión, que tienen mayor riesgo. Esas son las medidas que al corto plazo se han tratado de implementar de la manera más rápida, pero yo creo que todavía hay muchos puntos al debe, ya que la prioridad ha sido el paciente y por supuesto no necesariamente el funcionario, más allá de protegerlo y de darle contención en caso de que esté contagiado. Así que yo creo que eso está como en desarrollo. Liz, muchas gracias por contarnos toda tu experiencia. Quisiera consultar respecto a la nutrición enteral que se entrega a los pacientes. Mencionaste la posición prono. ¿Nos podrías contar respecto a esto? ¿Esta posición tendría menos probabilidad de aspirar? La verdad que esto depende también de la parte médica. Ahí sí que trabajamos totalmente de la mano de qué tanto quiere arriesgar y de las condiciones caso a caso del paciente. No solamente de que tenga que estar en posición prono. En algún momento se tenía la noción, a modo de conocimiento, que en esta posición no era posible estar con una sonda nasogástrica, ¿cierto? Y haciendo entonces una alimentación que llegara efectivamente al reservorio gástrico, y entonces se evitaba. Al tiro se decía, no, imposible, y en eso se perdían valiosos días de poder entregar un aporte nutricional y de mantener un trofismo también. Y eso favorablemente se ha podido ir dando a conocer las técnicas nuevas, y acá se ha logrado. Así es que a pesar de estar en posición prono, se ha iniciado la nutrición enteral y ha tenido mucho éxito. Liz, ¿crees que es necesario, en vista de todo lo que mencionas, capacitar y fortalecer aún más las habilidades blandas de tu equipo? Sí, nunca está de más, porque además es necesario estar reforzándolas. Yo las pude haber trabajado, pero las situaciones emocionales son muy variables, muy variables. Entonces, constantemente hay que estar haciendo refuerzos. Dentro de toda esta pandemia, igual buscar instancias. Por ejemplo, nosotros con el personal de Central hemos estado haciendo pausas activas, donde entonces en algún momento de la jornada buscamos 5 o 7 minutos, paramos, nos soltamos, en eso aparece alguna risa, todo con su distancia, con su EPP, pero tratar de llevar una vida normal dentro de lo estresante también que está el tema, ¿ya? Y todo eso genera un apoyo emocional entonces. Por ejemplo, en el horario de compartir, de almuerzo, eso fue muy difícil hacer entender que no va a la sobremesa, que no se puede estar conversando, que cada uno tiene que estar como haciendo su colación para una pared y casi de espalda, y evitar, ¿cierto?, cualquier contacto cuando estamos sin mascarilla. O a veces el cafecito, que acá es muy helado en esta época, y a media mañana un cafecito, todos querían tomarse el cafecito y eso ya no se podía. Entonces, todo eso igual las personas se vieron afectadas, se sienten con cosas que quizá uno de afuera puede analizar, pero
¿cómo va a sentir tanto uno el no poder hablarse? Pero sí, la gente, algunos se separaron, mucha gente en el personal de salud tomó la decisión brusca de decir, ya, por este periodo yo me voy a arrendar solo, y no voy a tener contacto con mi pareja, no voy a tener contacto quizás con mi mamá, y fue una decisión brusca, pero también un desafío a la salud emocional, cierto, personal, individual, de cómo yo llevo todos esos días, en qué rato yo me desconecto. Así que ahí hemos hecho harto refuerzo bueno, a clases, insisto, vuelvo a los webinars que no solamente entregan teoría, sino que también hay talleres, hay apoyo emocional, hay cómo podemos fortalecer actividades de llevar igual una dinámica, ¿cierto?, de entorno saludable, de comer sano, de darnos nuestro tiempo, de dormir cuando hay que dormir, de no estar trasnochando de más, y también de todas las noticias que en algún momento estaban tan negativas, escuchar lo justo, lo necesario, educar a seguir las líneas de información oficial y no tanto bombardeo de información que también afecta, por supuesto, el tema emocional. Y ya la última, Liz. Ante la falta de personal nutricionista en el servicio, ¿se pudo solicitar ayuda a otros servicios de salud de la red que contaran con dotación extra o normal de nutricionistas? Buena pregunta esa. La verdad que de un comienzo yo empecé a mirar para el lado, efectivamente, de dónde sacaba más recursos, porque no es llegar y contratar, por lo menos en un servicio público, no aparecen los cargos así de repente, ya sí, llamen nomás gente. Y bueno, el complejo asistencial, si bien tiene un área de hospitalización, que yo le hablaba de estas 530 camas, tiene un CDT, también muy potente. En realidad la provincia del Biobío es bastante grande, y ese CDT entonces tenía profesionales nutricionistas igual. Así que lo primero que hice fue solicitar la reconversión de funciones de las nutricionistas que trabajaban en el CDT, en atención de policlínicos de especialidad, y ellas entonces son las que se incorporan al área clínica, y luego estos cargos de expansión que logramos conseguir, requete justificando, por supuesto, y que fueron en calidad de honorario. Pero las colegas que están en CEFAM o los hospitales de mediana complejidad, la verdad que la dirección era más difícil llegar. De partida, todo lo que está en CEFAM, no vamos por las mismas líneas como de jefatura. Ustedes saben que eso depende principalmente de la salud municipal y no del servicio de salud en cuanto a la administración del recurso humano. Entonces, si bien en algún momento yo lo planteé, porque en cuanto a esta pandemia no habían reglas tan definidas, ¿cierto? Y quizás todo podía ser, se evaluó, pero después también la atención primaria ha ido retomando actividades y rol, y la verdad que el profesional que está ahí ha seguido trabajando en otras actividades, así que también ocupado, por supuesto. Por ende, el recurso fue lo mismo que estaba dentro del hospital, como te digo, principalmente el CDT, ahí se pudieron reconvertir funciones de colegas. Muchas gracias, Liz, por compartir tu experiencia con nosotras. Acá por el chat nos comentan que es muy valiosa información y lo sabemos nosotros también. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para Cristina, en el área de atención primaria, ¿qué estrategias y mecanismos de adaptación se han tenido que desarrollar? ¿Cuáles han sido las orientaciones del Ministerio en relación a las atenciones nutricionales en los programas del ciclo vital? ¿Ahora sí? Sí, eso, sí, ahora sí. Disculpen. Voy a repetir mi chiste, que era muy bueno. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Me siento súper enriquecida a escuchar la experiencia de otras colegas en las distintas áreas, porque tenemos muchas cosas en común y también muchas diferencias, pero lo importante es saber cuál es el rol del nutricionista en cada una de estas áreas y cómo puede inspirar también al resto que nos está escuchando para determinar que esta es una carrera muy linda, muy vocacional, y que tenemos parte importante en el rol de la salud. Bueno, contextualizando, yo soy nutricionista de hace más de 10 años en el CESFAM Bicentenario de Renca. Este es uno de los 4 CESFAM que se encuentran en la comuna.
y en el contexto de la pandemia nos ha tocado bastante duro. En un momento fuimos una comuna que tuvo un pic en los casos positivos, activos, y eso más bien porque, como decía Liz, nosotros tenemos distintas administraciones, y la administración municipal se adelantó un poco, en este caso, al gobierno y estableció un programa de contingencia que se llama Centinela, ¿ya? Que antiguamente se llamaba MOIT, donde hacemos seguimiento a los pacientes que son positivos y también a los posibles sospechas por contagio. Entonces, dentro de ese contexto, nosotros, el equipo de salud, no trabajamos con turnos de 15 días o de una semana y otra semana de descanso, sino que más bien nosotros realmente fuimos primera línea y estuvimos desde el primer día trabajando y no nos hemos detenido. No tenemos descanso, no tenemos precauciones, nada. Lo que sí han hecho bastante es pesquisar a los funcionarios con los test rápidos, con los PCR, exámenes de sangre, para ir monitoreando los contagios dentro de los funcionarios, de los cuales han sido bastante altos los contagios. Cada vez somos menos los funcionarios que estamos trabajando en los CEFAM y por ende tenemos que hacer doble pega, doble trabajo. Bueno, mi CEFAM tiene una población inscrita aproximadamente de 26.000 personas y en este contexto, una de las estrategias que hicimos para poder combatir este asunto de la pandemia, a partir de marzo, después del 10 de marzo, se dividió el CEFAM en dos áreas. Un área de sospecha de contagio y la otra área de libre de sospecha. Entonces, en el área de sospecha por respiratoria, tenemos un equipo conformado especialmente por médico triage, enfermera que también hace triage, y kinesiólogos y TENS, ¿ya? Donde ellos se preocupan netamente de los pacientes que llegan por sospecha, porque a diferencia del hospital que son derivados, aquí la gente llega nomás, ¿ya? Y llega, aunque estemos en cuarentena, llegan por sospecha, por no sospecha, llegan todos allá, por urgencias también. Entonces tuvimos que establecer un equipo, como le estaba contando, para hacer triage y poder realmente filtrar cuáles han sido las sospechas y no. Y por el otro lado, la otra área, que los libres de sospecha, ahí se hacen distintas prestaciones. Obviamente que todas las consultas en general fueron suspendidas por esta pandemia para evitar contacto, exceptuando las consultas médicas por morbilidad. Y también el control de gestantes, que es bastante importante y, como ustedes saben, es un grupo de riesgo y no se puede dejar de controlar. Y dentro también de esas prestaciones están las curaciones, también revisión de diabéticos, que son también de riesgo, también se hacen tomas de muestras de exámenes de urgencia, ¿ya? Y también se hacen controles de control seriados de presión y también algunos controles cardiovasculares como la toma de hemoglucotest para poder ver si hay una descompensación en los diabéticos, como mencionaba ahí nuestras colegas. Y en ese caso, el rol del nutricionista, la estrategia fue principalmente, bueno, nos acatamos a las orientaciones del MinSal, que nos decía de que había que suspender las consultas nutricionales, pero yo también voy a hacer una mezcla entre el programa infantil que estoy a cargo y el programa de nutrición. Nosotros suspendimos los controles presenciales, exceptuando dentro del programa infantil los controles de salud de los 0 a 6 meses, los lactantes menores. Y obviamente las clínicas de lactancia, porque las clínicas de lactancia, ustedes saben, somos pro lactancia materna y uno de los factores importantes dentro de un estado de nutrición de un recién nacido es la lactancia materna. Fue un desafío bastante grande, pero bastante bonito a la vez, porque el contacto también, nosotros como nutricionistas, el contacto con los usuarios, el recién nacido, que es una persona que obviamente es de alto riesgo, era un desafío bastante grande, pero lo hemos logrado. Hicimos instructivos internos con respecto al uso adecuado de los EPP y también a cómo llevar a cabo una orientación dentro de la atención de un box. Como decían mis colegas, las dimensiones de un box no son tan grandes y son pequeños, por lo tanto es un riesgo
Lo otro que tuvimos que hacer, que como un instructivo también, es que las nodrizas llegaran solamente con el recién nacido, no llegaran con otro acompañante, que eso también dificulta un poco, porque lo ideal es que venga con el acompañante, especialmente con el padre, para poder hacer mayor vínculo también con el recién nacido y también con la madre. Tuvimos que hacer ese tipo de instructivos internos, es una de las estrategias que hicimos, por lo tanto no suspendimos las clínicas de lactancia, porque más que cumplimiento de meta, como ya él contaba que esto se suspendió, nosotros tenemos una visión con respecto a la lactancia materna y sabemos muy bien los beneficios que trae. Por lo tanto, nos ha ido bastante bien con ese tema, y la comuna en sí, todas las nutricionistas continúan con ese tipo de control. Además que tampoco son tan frecuentes, ¿ya? En promedio serán unos 4 a la semana que estamos atendiendo. También otra de las estrategias es nutricionales y también del programa infantil, es que, como les decía yo, las orientaciones eran que las atenciones presenciales fueran de 0 a 6 meses, pero a nivel comunal nos dimos cuenta que eso también era un riesgo, y qué tan importante eran los controles de 0 a 6 meses, cuál era el propósito de esos controles, y uno de esos es el estado nutricional. Por lo tanto, de eso nosotros hicimos un catastro de la población infantil y nos dimos cuenta que los controles sanos que eran más necesarios eran por lo menos de los 0 hasta los 3 meses. Y del cuarto, quinto y sexto hicimos una estrategia interna, comunal, de hacer teleconsulta, ¿ya? Porque el control del quinto mes nutricional hubiera sido ideal un estado nutricional, pero tomábamos los antecedentes previos de antropométricos de los lactantes y hacíamos un estimativo más o menos de un estado nutricional adecuado, porque no iba a haber tanto cambio en un mes para otro, y entregamos las pautas alimentarias, de alimentación complementaria, vía email. Ahora la mayoría de la población está tecnológica, así que, bueno, también era un desafío eso, porque si tenían email o no tenían email, igual nuestra población es de alto riesgo también, y también socioeconómicamente medio bajo, y nos dimos cuenta que casi el 95% tiene email. Así que fue una herramienta fantástica, la utilizamos, fue una tecnología que no nos había implementado, así que hacemos teleconsulta, hacemos una teleconsulta lo más completa posible, también en un instructivo, una estrategia que hicimos como mecanismo, utilizar herramientas de checklist para que no se nos olvidara nada en la teleconsulta. Explicamos, informamos al usuario y mandábamos toda esta información como respaldo a los correos. La respuesta de la población ha sido súper buena por la preocupación que tenemos, y además tenemos contacto y el vínculo con los usuarios ha sido mucho mayor, por la preocupación específicamente. También se continúan dentro del programa infantil, el programa PNI, que es el Programa Nacional de Inmunización, las vacunas continúan, eso sí, y hemos tenido también una buena respuesta de parte del usuario. Y con respecto a otra estrategia que hemos estado haciendo son las visitas domiciliarias dentro de los programas postrados, que es una población también de alto riesgo, y específicamente los postrados que están con COVID. Ustedes saben que los síntomas, o sea, si el postrado ya sufre una inhipetencia leve o moderada, con síntomas de COVID aumenta mucho más, especialmente con lo que tienen síntomas de ageusia o anosmia, la inhipetencia es mucho mayor, por lo tanto el estado nutricional decae. Entonces nos dimos cuenta que también es necesario que interviniéramos en esa parte, y hasta el momento hacemos visitas domiciliarias a postrados, cuidados paliativos también, y hacemos controles también a los insulinodependientes, ¿ya? Y también hacemos visitas también a los que se controlan con diálisis, ¿ya? Eso más bien. En cuanto también participamos mucho en la parte de, nosotros hacemos turnos en las entradas del CEFAM, porque como les contaba, los usuarios, todo el tipo de usuario ingresa, incluso esté inscrito o no inscrito, todos van a consultar porque es el primer contacto del usuario con el área de la salud. Entonces, nosotros hacemos turnos de entrada, todos los funcionarios hacen turnos, aproximadamente de 2 horas, y entregamos toda la información, y también hacemos filtro de quién puede ser una sospecha o no. Además de eso, también gestionamos lo que es el programa alimentario,
que recibimos las orientaciones, como contaba Yael, sobre la entrega de los alimentos bimensual. También se entregó unas orientaciones de acuerdo a la Ceremi sobre entregar fórmulas lácteas retroactivas hasta 3 meses, pero esto está sujeto al stock local. Y como ustedes saben, o por lo menos los que puedan conocer, la estructura, aunque sea un CESFAM, que es un poco más grande que un CES, que un consultorio, no dan abasto a un stock muy grande. Entonces, para entregar retroactivo fórmulas lácteas, tendríamos que tener mucha reserva, el cual la realidad no da. Gracias a Dios, digo, nos dieron la orientación, la excepción de que fuera de acuerdo a la realidad local y en este momento solamente podemos entregar bimensual. En cuanto al adulto mayor, la entrega del PACAM, se están haciendo a domicilio. En una instancia, el primer enfoque fue la entrega, el beneficiario a partir de los 70 años. Nosotros ampliamos eso, se amplió hasta los 65 años, independiente si tenga el EMPAM alterado o no. Yo tengo entendido que en otras comunas seguían exigiendo este requisito, nosotros se amplió eso, y se hicieron entregas mensuales junto con los medicamentos al adulto mayor, justamente para, como una población de alto riesgo, evitar los contactos. Ahora vamos a implementar a partir de la próxima semana, como ya se adelantó, vamos a empezar a la pequeña fase de transición y vamos a comenzar a hacer las visitas domiciliarias a todo el programa cardiovascular, pero dándole prioridad al adulto mayor. Porque nos dimos cuenta, bueno, esto a nivel país, pero también a nivel local, que hay mucha descompensación en los pacientes crónicos. Entonces ahí el rol de nutricionista es fundamental en ese caso. Y con respecto al último, me sentí muy identificada con Liz cuando decía que si nosotros queremos empoderarnos de nuestro rol y enfocarnos en realmente nuestra vocación, lo podemos hacer, es así. Bueno, yo voy a contar mi experiencia. Nosotros, a la vez de todo esto del CESFAM, la comuna estableció equipos COVID por CESFAM. Equipos COVID que hacen seguimiento tanto en visitas domiciliarias, con toma de muestras, de PCR. También se hace seguimiento a los pacientes que están confirmados, activos, de nivel leve y moderados, y también los hospitalizados. También en hospitalizados le hacemos seguimiento, porque como comentaban nuestras colegas, la comunicación no es tan fluida, por lo tanto el nivel primario con el nivel secundario, a veces la comunicación tampoco es directa, y por lo tanto nuestros pacientes que eran hospitalizados no teníamos este contacto directo con el nivel secundario, porque imagínense todo el estrés de hacer unas intervenciones complejas, de estar informando paciente por paciente, igual es como difícil. Entonces, ¿qué implementamos nosotros como estrategia? Que había un equipo dentro del equipo COVID que hacía seguimiento solamente a hospitalizados, y teníamos conocimiento también de los pacientes que estaban en residencia sanitaria y le hacíamos el monitoreo. Y eso hizo un gran vínculo con el usuario, con sus familias también, porque muchas veces hicimos el vínculo entre de traspasar información del paciente a los familiares directos. Por ejemplo, a veces no tenían, especialmente en el caso del adulto mayor, no tenían este tipo de contacto. Y se forma un vínculo bastante importante, que la atención primaria se caracteriza por eso, principalmente, por tener una cercanía, no tan solo con el individuo, sino que también con su familia y con la comunidad. También hacemos seguimiento a los de riesgo leve y los moderados. A todo esto, solamente el equipo estaba conformado por el equipo básico, que era médico, enfermera, kinesiólogo, psicólogo para dar apoyo o contención psicológica o conmocional, especialmente a los que tenían parientes fallecidos por causa del COVID. Y entonces nosotros propusimos como nutrición hacer seguimiento telefónico por teleconsulta a los pacientes que eran asintomáticos y a los leves, porque nos dimos cuenta que dentro de los síntomas que estaba esto, afectaba también la neopetencia o el estado nutricional. Y nos aceptaron la propuesta y nos incluimos en el equipo COVID, hicimos seguimiento, dábamos recomendaciones obviamente generales, que no podíamos más, y también dábamos nuestra opinión con respecto a este paciente, necesitamos verlo. Hicimos muchas veces visitas domiciliarias también nutricionales a estos pacientes,
y también a la programa infantil, a niños también, que imagínense ustedes con estos síntomas que a veces son muy difíciles de llevar, especialmente en la población infantil. Uno de los síntomas que nos dimos cuenta, o sea, estaba la evidencia, pero también nosotros lo vimos in situ, que era, por ejemplo, mucha diarrea, mucho vómito, que eso también produce una negligencia en el niño, no quiere comer nada, toleraba mejor las ingestas de régimen líquido. Entonces, ahí nos empezamos a meter en ese rol y ahora somos tenemos un papel importante dentro del equipo CAPI. Eso más bien te puedo contar. Muchas gracias, Cristina, por contarnos tu experiencia. Tenemos muchas preguntas para ti. Primero, ¿qué aspectos abordan en la teleconsulta con los lactantes menores de 6 meses? Principalmente tenemos dos tipos de consulta que abarcamos. Bueno, primero, la prioridad son los niños de 3 meses, los lactantes de 3 meses, donde hacemos un refuerzo si tienen a las técnicas de amamantamiento, podemos contestar dudas de las madres cuando están con lactancia materna exclusiva, también si están con fórmulas, también preguntar sobre los procedimientos de cómo hace la reformulación o la dilución, también hacemos consultas, por ejemplo, si han tenido alguna patología también que pueda afectar. Eso es más bien en general y damos las recomendaciones. Ahora, si es muy necesario hacerle una evaluación nutricional, no les pedimos que vayan al centro de salud, sino que más bien nosotros vamos a hacer una visita domiciliaria para hacer una evaluación nutricional in situ. También al hacer la visita domiciliaria en estos lactantes, nos permite ver el contexto en que están estos niños y en el contexto familiar en que se encuentran y podemos darles mejores orientaciones con respecto a la fórmula o la lactancia. Incluso hemos hecho clínicas de lactancia en visitas domiciliarias. Ningún problema. Cristina, y en cuanto al quinto mes, sí. En cuanto al quinto mes, ahí nosotros, como les contaba anteriormente, entregamos las pautas alimentarias vía email y anterior a eso hacemos una anamnesis alimentaria, también hacemos una anamnesis social, y porque APS es muy social. Entonces, y ahí entregamos todas las indicaciones, las orientaciones de cómo va a ser una preparación de las papillas, ¿ya? Y todo esto lo reforzamos, especialmente por vía email, para que quede un registro in situ para los pacientes. Gracias, Cristina. Cristina, muchas gracias por toda la transferencia del conocimiento en el área de EPS que nos brindas. Consulta, ¿qué protocolos extras han tenido que elaborar por conceptos COVID en pacientes prematuros? ¿Qué estrategias se han implementado? Los prematuros siempre son casos excepcionales, son una población bastante de riesgo. En las casos excepcionales que hemos hecho en el prematuro trabajamos mucho con el equipo médico, ¿ya? Especialmente tenemos controles de dupla, ¿ya? No en el mismo box. Antiguamente se hacía atenciones integrales en el mismo box con el médico. Él hacía la revisión de riesgo cardiopulmonar y nosotros implementábamos con la parte nutricional, pero ahora lo que hacemos es que van al CESFAM, lo tenemos que atender en box, y van a un médico y después pasa a nutrición. Entonces ahí complementamos bastante bien con el equipo médico. Y las otras excepciones son las fórmulas, que antes tenían muchos requisitos para la entrega de fórmulas y ahora se excepcionaron, se entregan nomás las fórmulas. Lo que sí se verifica bastante es que se den las orientaciones técnicas de la dilución de las fórmulas, ¿ya? Eso es importante para nosotros. Y le hacemos seguimiento vía telefónica posterior a la consulta para ver si hay alguna duda, para ver si hay algún problema, más bien con el prematuro. Eso más bien. Mayores protocolos, no. ¿Tienen casos de madres con COVID positivo en clínica de lactancia? Y si es así, ¿cómo abordan la separación del espacio de las mamás COVID positivo y negativo y la llegada también a CESFAM para evitar el contacto con las demás personas?
En ese caso nosotros derivamos el caso de cuando es con madres o nodrizas con COVID positivo a las matronas, especialmente cuando son menores, cuando son recién nacidos, menores de 28 días, se las encargamos a ellas porque no estamos autorizadas a hacer clínicas de lactancias con COVID positivo, lamentablemente. Digo yo, podríamos haber complementado un poco mejor con otros equipos. ¿Me podrías comentar cómo desarrollan las visitas domiciliarias, qué protocolos usan? Porque, claro, podrían encontrarse con pacientes asintomáticos en casa. Todas las visitas domiciliarias se realizan con protocolos, no sé, cómo decir, un protocolo, seas asintomático, sea una sospecha, se toma igual como si fuera positivo. Eso más bien que se hace. Por lo tanto, todos los protocolos con el uso adecuado de los EPP, a todo esto, para hacer el uso adecuado del EPP, como decía Liz, tuvimos que ser capacitados, porque no, o sea, teníamos la formación profesional, pero superficial. Entonces, ¿qué formamos? Los kinesiólogos, especialmente que están diplomados en problemas respiratorios, nos hicieron capacitaciones a cada uno de los funcionarios para el uso adecuado de los EPP, especialmente en visitas domiciliarias. Por lo tanto, tenemos un móvil, tenemos varios móviles en realidad, más móviles o autos, para explicarlo mejor, que están revestidos internamente dentro, son furgones escolares que se contrataron, ya no son autos comunes y corrientes, son furgones escolares por la amplitud que tiene, y estos están cubiertos por dentro, separados de lo que es el chofer del equipo. ¿Ya? Eso primero que todo. Tenemos todo el implemento del EPP, desde el buzo hasta estos delantales desechables, con los cubrepiés también, usamos todo esto, y por lo tanto no podemos tocar nada. Y los registros que nosotros hacemos en las tomas de notas, digamos, que uno hace, ¿cierto?, de los datos antropométricos, de la amnesia, pero puede haber de las registros de visita, se hacen grabados. ¿Ya? Nosotros tenemos una grabadora y grabamos todo lo que nosotros hacemos en audio, y luego eso, después que uno llega al CEFAM, se saca todos estos EPP y transcribe la visita. Eso para evitar contactos con el lápiz, con el cuadernito, y que después uno se olvida y vuelve a tocar el lápiz, vuelve a tocar el cuaderno. ¿Ya? Eso es uno de los protocolos que hacemos. Wow. ¿Hay medición de parámetros antropométricos en las visitas domiciliarias? No escuché, disculpa. ¿Hay medición de parámetros antropométricos en las visitas domiciliarias? Las evitamos. Solamente en el caso del programa infantil, de niños o niñas postradas y que requieren, por ejemplo, una evaluación nutricional urgente derivada del hospital, nosotros lo hacemos. ¿Ya? O que algún equipo, dentro del equipo de PADI o de postrado, nos soliciten específicamente una evaluación nutricional, ahí la hacemos, pero tratamos de evitarla, justamente por el contacto. Además, había que hacer una sanitización de los instrumentos también, ¿ya? Y muchas veces ese equipo de esterilización que nosotros tenemos, le damos prioridad a curaciones, a la toma de muestra, ¿ya? Y también a los instrumentos que ocupan los dentistas, que a todo esto no están haciendo tratamientos, sino solamente urgencias dentales, que también tienen un alto contagio, pero también se tiene que hacer algún tipo de urgencia dental. Entonces, ese tipo de prioridad de los instrumentos de esterilización se da prioridad para esas áreas. Y ya quedan poquitas. ¿Tuvieron que implementar protocolos de protección al profesional que está en apoyo en la clínica de lactancia? ¿Y qué elementos de protección se usan en esta unidad? General, no es un protocolo especial para la clínica de lactancia, sino que más bien tomamos resguardo, o sea, primero que todo, tomamos resguardo, la distancia es muy difícil porque lo ideal es estar con la madre, ¿cierto?, dándole apoyo, pero usamos todos los elementos de protección personal que usamos en las visitas, usamos los mismos, todo, con mascarilla, N95, ya, con los buzos, con los delantales, todo como si fuera una visita domiciliaria, como si fuera sospecha o contagio positivo. Y en la técnica de la clínica de lactancia le damos orientaciones a la madre verbales, no nos acercamos.
ahí sí, lo que hay sí hay contacto es con el recién nacido porque hacemos la evaluación antropométrica. Tenemos que hacer una evaluación nutricional, por lo tanto hacemos peso y talla, eso sí. Pero se supone que el protocolo también nos dice que entre cada clínica de lactancia tiene que haber 15 minutos de ventilación y también tiene que haber, el equipo de aseo tiene que llegar a desinfectar todo. O sea, esa es la máxima precaución que hemos tenido. Y la última, ¿cuándo crees que se retornará a las atenciones presenciales? Estamos en proceso de transición. Como les dije, vamos a comenzar recién la próxima semana con visitas domiciliarias. De hecho, mañana tengo capacitación de nuevo con un equipo especializado de la corporación para reforzar las técnicas en las visitas domiciliarias y ver específicamente lo que ellos quieren que nosotros veamos. Vamos a hacer, a todo esto como un adelanto, vamos a hacer duplas con médicos, médico nutricionista, y aparte médico y enfermera. Entonces nosotros tenemos un médico solamente para las nutricionistas y nosotros tenemos que hacer una planificación con ese médico para hacer las visitas. Entonces, me desvié la pregunta. ¿Cuándo crees que se va a volver a atender presencial? Vamos a comenzar primero con las visitas domiciliarias. Vamos a ver el impacto que esto recae, tanto para los funcionarios como también para los usuarios, porque ese es uno de la población más de riesgo, y luego se van a ir aumentando las atenciones. Por ahora las consultas presenciales todavía están suspendidas, pero se dice que hay una planificación que por lo menos por ahí por septiembre comenzar ya con pequeñas, o sea, consultas muy limitadas. Súper. Muchas gracias, Cristina, por su gran aporte y experiencia muy valiosa en su área, por su expertise. Y ahora vamos a continuar con la última colega, ya con María Eugenia. Está por ahí, déjame para reactivar el audio. No sé si no me estará escuchando. María Eugenia, ¿estará por ahí? Que tiene que activar el audio. Ahí sí. Ahí la escuchamos. Ahí estoy. Hola Javi, ¿cómo están? Hola, Euge. Qué rico estar tanto contigo tiempo. acá. Aquí. Gracias. Sí, llegué recién. Estaba escuchando a la colega. Interesante esa área. ¿Qué les cuento? Díganme, oriéntenme, porque... Continuando, para finalizar, en el área de gestión de alimentación institucional, ¿cómo es el proceso que ha tenido que implementar? Desde las medidas de higiene del manipulador de alimentos, monitoreos antes de ingresar a la central de alimentación, algún protocolo que se haya realizado, tanto como para manipuladores, como dietéticas, nutricionistas, se realizaron modificaciones en la entrega de la alimentación a pacientes en aislamiento por COVID. Muchas. Nosotros tenemos muchas, o sea, lo que teníamos en marzo, hasta mitad de marzo, y lo que tenemos ahora es muy diferente, ¿ya? El Hospital Luis Tignet tiene una capacidad de 280 camas adultos, quedamos reducidos a un 50%, ¿ya? Y menos en algunos meses, ¿ya? Pero nuestra estructura de trabajo, que está en base a una base de licitación, a un convenio con una empresa externa, donde es muy rígido, muy controlado, tiene que haber mucho cumplimiento de todos los parámetros y de todas las ordenanzas, las directrices que dice esta base, todo eso cambió, ¿ya? Tuvimos muchas dificultades porque tuvimos que cambiar, en principio, toda esta metodología de trabajo, ¿ya? A ver, nosotros tenemos una unidad central de alimentación donde es compra de servicios, por lo tanto la empresa nos entrega, recibe la materia prima, compra, recibe la materia prima, hace todo el proceso, todo ese camino de los alimentos para llegar al usuario. Y tenemos dos usuarios. Uno es el paciente, que es nuestra prioridad, y el otro es el usuario sano, que es el funcionario, que son como 500 raciones extras más que se preparan todos los días al almuerzo, que es la mayor cantidad, ¿ya? Y también se da cena. Y los pacientes, que son las 4 comidas, más las colaciones, depende de los regímenes y todo eso, que conocemos todos. En el momento en que tuvimos que apareció este gran número y vimos que había que hacer inmediatamente grandes cambios, no teníamos nada, ¿ya? Por lo tanto, era casi un correr en círculos, porque al principio tuvimos que
organizarnos. Tuvimos muchas dificultades con la empresa externa que no quería cambiar sus protocolos ni cambiar su forma de trabajo, porque ellos tenían, bueno, por sus protocolos de calidad, porque el departamento de calidad es muy rígido, ya porque había un miedo a que pudiera cambiar toda la parte inocuidad de los alimentos que tanto controlamos, ya toda esa parte. Finalmente tuvieron que acceder a todo lo que se le pidió el hospital y tuvimos que elaborar los procedimientos paso a paso de lo que queríamos, pero este procedimiento se fue armando a medida que fue avanzando este momento, ¿ya? No fue algo que nosotros entregamos y empezamos el día 1 de este nuevo trabajo, sino que fue hecho a la medida del hospital, a la medida de nuestros pacientes y a la medida de nuestros funcionarios. ¿Qué es lo que hicimos? La preparación de los alimentos siguió la misma, ya, todo enfocado al proceso, todo normal, todos los controles, a excepción de que la materia prima ya no llegaba como antes, sino que llegaba a un cierto lugar, casi en cuarentena tenía que quedar ciertas cosas, ya, pero el ecónomo que hay, que desde la empresa, digamos, ellos tenían sus controles muy estrictos, ellos recibían, almacenaban, ¿no es cierto?, donde correspondía cada materia prima que iba llegando, y la misma metodología, ya, FIFO, FEFO, control de temperatura, ya control calidad, inspección, todo se hacía correcto, solo con distanciamiento con los proveedores, la balanza ya no estaba en el mismo lugar de antes, sino que estaba un poco más alejada, se recibía en otro sector, como a 3, 4 metros de distancia del lugar donde se hacía habitualmente, y de ahí se transportaba en otro carro, ya, que estaba todo sanitizado. Todas las áreas se sanitizaban, ya, 4 veces al día. Pusimos pediluvios, que son las barreras sanitarias a las entradas, que son estas alfombras con los químicos, ¿no es cierto?, desinfectantes, entradas y salidas. Tuvimos que cambiar algunos flujos, que, bueno, el flujo es unidireccional, pero teníamos horarios en que pasaba que había que moverse por otros lados, porque había al mismo tiempo una situación que estaba ocurriendo por una de las salidas, así que tuvimos que adecuarnos a todo eso. La alimentación, se redujo el menú, ya nosotros tenemos un menú para paciente que es, bueno, ahí es una alternativa, es muy rígido, tenemos todos los regímenes, ya, todos los tipos de regímenes, pero tiene las 4 comidas y está establecido ya una minuta cíclica de 5 semanas, y eso continúa igual en lo que es preparación. Y en la parte de autoservicio, que era para funcionarios, se redujo a la mitad, ¿ya? Porque nuestro personal cambió, o sea, tuvimos personal nuevo, porque nos llegó gente nueva de otros contratos que se cerraron de la empresa, entonces tuvimos mucha mano de obra al principio, y después quedamos en turnos de 2x2, que eso nunca había sido, entonces al final tuvimos que acceder nosotros también como hospital, y tuvimos que reducir, si teníamos 70 personas, quedó en la mitad. ¿Ya? Quedaron 35 personas trabajando un día, 2 días y 35 el otro, y eso era para asegurar equipos de trabajo, que si alguien se caía, se infectaba, ¿no es cierto?, teníamos siempre con quién cubrir. Tuvimos como 13 personas enfermas, ¿ya? Tuvimos una muy grave, ¿ya? Muy grave, hospitalizada, una auxiliar de alimentación, de distribución de pacientes, y tuvo con riesgo vital, y bueno, y las demás, todos salieron adelante. ¿Ya? Igualmente todavía continúan muchas licencias médicas de los pacientes, pero estamos trabajando bien, esto avanzó, pasamos todo el periodo crítico, todos ahí trabajando, los círculos más cercanos, nutricionistas, qué sé yo, también cayeron con el COVID, las que atendían directamente a pacientes. ¿Ya? ¿Qué hicimos nosotros primero con los pacientes? Tuvimos que cambiar la metodología, la forma, el método de trabajo. Desde la bandeja térmica, ¿no es cierto?, que va muy cuidadita con todos sus elementos, ¿no es cierto?, armada, pasamos a una bandeja de cartón, pocillos de Plumadic, no sé, tiene otro nombre, ya, pero eso, envases desechables todos con tapa, ya todo rotulado, todo metido en una bolsa, o sea, cambió completamente la forma como el paciente recibía. Empezamos solamente con los aislados, que era uno de los pisos del hospital, donde comenzaron a haber sospechas y comenzaron después a hacer los positivos, y esos positivos, la alimentación les llegaba de esta forma, ¿ya? Desechable. Pero la auxiliar dietética ya no entraba a la sala,
la nutricionista tampoco visitaba al paciente, ¿ya? Porque se armaron en las salas, en las estaciones de enfermería, que están en el centro de los pabellones de pacientes, se armaron unas peceras, le llamábamos nosotros, porque se aislaron con plástico transparente, y ahí era el centro de operaciones del personal, ¿ya? Y de ahí salían, qué sé yo, la enfermera, ¿no es cierto? Ahí atendía, ahí están los computadores donde se escribían la ficha electrónica, y ahí trabajaba la nutricionista, ahí rescataba la información de los pacientes. El único contacto con el paciente era la técnico paramédico o la enfermera que ingresaba a la sala, que le llevaba la alimentación y que posteriormente le retiraba todo este equipo desechable y lo eliminaba ahí mismo en la sala. Entonces, era la única forma de saber si el paciente se estaba alimentando, si estaba tolerando la alimentación, y así se iban haciendo las adecuaciones. En cuanto al requerimiento, al principio el paciente come nada, el paciente COVID bajó la producción de las raciones de pacientes mucho, yo creo que un 50%, y más después, donde los pacientes no recibían alimentación, solo hidratación oral y hidratación ya vía venosa. El asunto es que esto, bueno, ha ido cambiando y así hemos permanecido todo el tiempo. El número de pacientes fue aumentando en el tiempo. Nosotros tenemos 5 pisos de hospitalizados, diferentes niveles, diferentes servicios y especialidades. En un momento, el 5.º piso completo estaba aislado, después el 4.º piso se unió al primero y el tercero, y finalmente quedamos con un solo piso a medio aislar, que era el 2.º piso, donde llegaban las mamás, ¿ya? Habían puérperas y habían pacientes tipo ginecológico, que finalmente el hospital en el mes de junio, julio, fue 100% COVID. Por lo tanto, todo quedó aislado, todos los pacientes recibían alimentación de esta forma. Hasta el momento no usamos ni una bandeja térmica, o sea, nada se lava, todo se desecha. Y los funcionarios que atendían y que atienden a los pacientes estaban confinados en su lugar de trabajo, por lo tanto la alimentación se la teníamos que hacer llegar a ellos. Y también en bolsas de material, bandejas desechables, potes desechables, todo. Hemos tenido una resistencia a este cambio feroz desde fines de marzo, que comenzamos con este confinamiento del personal, hasta ahora todavía están muy aburridos, es lógico, ellos no pueden, o sea, lo único que quieren es ir al casino. El casino teníamos un máximo de 25 mesas, alcanzaban 50 personas, con una capacidad de 180 personas, quedamos en 50. Nunca se llenaba el casino con estas 50 personas, porque el 90% estaba confinado, ¿ya? Por lo tanto, teníamos que trasladar, tuvimos que comprar carros para transporte, bueno, la empresa, ellos aportan todo, pero también aumentaron los gastos que eran para el hospital, ¿no es cierto?, que tuvo que asumir el hospital muchos gastos, muchos millones de pesos extra en material desechable, ya en estos carros que tuvimos que comprar para transporte, que eran especiales, y otros más para pacientes, y bueno, muchas cosas, me subió el gasto que tengo para alimentación mensual, no se fue a las nubes, pero quedó ahí como un poco más abajo nomás, ¿ya? Pero fue mucho más. Hubo un momento en que sí bajó, en abril fue muy bajo, porque nadie comía de los pacientes, solo los funcionarios estábamos alimentándonos, y después ya de a poco se fue aumentando esa producción de raciones. El personal atendía a los pacientes con todo el equipamiento, yo escuchaba a la colega anterior, es lo mismo, ¿ya? Bueno, mascarillas, las N95, la doble mascarilla, escudos faciales, ellos usaban antiparra constantemente, y los escudos faciales. Lo mismo nos pasó a todos nosotros. En cierta forma, había personas que éramos como más mayores, que no subíamos al área clínica, ¿ya? O subíamos lo menos posible si teníamos que ir, ¿ya? Pero en general, las nutricionistas en la visita clínica eran las que entraban a las áreas, ¿ya? Muy restringido el ingreso. Por lo tanto, nosotros estábamos bien mirando de afuera, controlando todo desde afuera, ¿ya? Eso. Seguimos en las mismas condiciones todavía, a excepción de que se han aumentado el número de mesas en el casino, y desde el día 24
estamos en la fase 2 nosotros, porque ya estamos un poco desconfinando, ya desde el día 24 cambia la rotación de turno, ya van a estar todos los turnos del personal de alimentación como estaba antes, y vamos a empezar a ya transportar alimentación en bandeja térmica a algunos pacientes. Pero lo demás sigue igual aislado, ha disminuido mucho el número de personas contagiadas, ya la urgencia y el triage que estaba llenísimo y que estaba convertido en un aislamiento así muy extremo, que nadie entraba sola y la gente que estaba ahí no sabía hasta que se retiraba del trabajo, ya no tiene pacientes COVID, ¿ya? A veces no hay pacientes en el triage, que es el área más urgente de ingreso. Hay una hospitalización aguda donde están los pacientes normales, patologías normales, normalmente hay una urgencia, pero pacientes COVID ya no llegan. El número de fallecidos disminuyó mucho, o sea, imagínense que nosotros teníamos 14 ambulancias o 15 ambulancias esperando cama afuera con pacientes. En la urgencia, filas de personas, médicos contagiados, fue muy caótico, ¿ya? ¿Qué nos llegaba a nosotros? O sea, nos llegaba el número, nos llegaba la tensión del personal, nos llegaba el estrés del personal, porque las personas lo único que querían era una alimentación adecuada, rica, variada. Ellos consideraban que nosotros les dábamos muy poca comida, ellos querían desayuno, almuerzo, once, cena, y antes recibían solo almuerzo. Se pusieron muy exigentes porque era el confinamiento. Entonces, tuvimos que acceder a muchas cosas, tuvimos que entregar colaciones extra, desayunos a los turnos de 24 horas, muchas regalías para tenerlos contentos, porque para ellos la alimentación es muy importante y no le vayan a tocar la alimentación, porque es un bien muy preciado. Entonces, la sopita, por ejemplo, han peleado toda la vida por la sopita, porque no teníamos envase, entonces no le podíamos dar sopa. Ya, pero ¿por qué me quitan la sopita? ¿Y por qué nos dan la comida en esto si no somos leprosos? Entonces al final tuvimos que acceder, crear comedores en otro lado, tuvimos que hacer muchas modificaciones, ¿ya? Y por suerte que tuvimos el apoyo de la dirección, y al principio tuvimos mucha fuerza en contra del personal, pero finalmente accedieron y ahora estamos en un equilibrio así tranquilo, todavía entregando la alimentación de esta manera, ¿ya? Pero estamos esperando que pronto ya esto cambie. El 20 de agosto tenemos el aniversario del hospital y todavía estamos viendo cómo le vamos a hacer llegar los platos especiales que se le pidieron a la empresa, qué sé yo, cosas como para hacer un quiebre, igual hemos hecho quiebres de rutina, ya sorpresa, nos ha llegado pizza, por ejemplo, de Papa John's, todo un evento de pizza para todos los funcionarios, nos han regalado, el Rappi trajo también muchas cosas, que es mucho trabajo extra para nosotros, porque tenemos que estar distribuyendo, viendo la alimentación y todo, pero bueno, la gente lo agradeció mucho. Lo importante aquí, lo aprendimos todos, que estamos preparados para otra pandemia, yo creo. Los protocolos aparecieron finalmente, terminados todos. Tenemos procedimientos especiales ya para todo esto. Hicimos mapeo, diagramas de flujo, muchas cosas como para poder organizarnos con los colegas, con los nutricionistas también, que ellos permanecían en las áreas que estaban contaminadas y que estaban en riesgo de ellos también. También tuvieron muy buena respuesta. El personal de alimentación se puso la camiseta por el hospital y salimos adelante, ya, y hemos logrado llegar a este equilibrio que yo les menciono después de tanto estrés, porque como les digo, el estrés del personal lo recibíamos nosotros. Eso significa que la comida no les gustaba, reclamaban por todo, nos devolvían las raciones, muchas cosas, ¿ya? Pero bueno, acá uno sobrevive a estas cosas y todos aprendemos. No sé qué más les puedo aportar, qué quieren saber. Yo creo que quieren saber muchas cosas. Pero... Gracias, María Eugenia, por su gran experiencia en su área que usted tiene. Hay muchas preguntas ahora a continuación. Primero son preguntas solo a usted y después tenemos preguntas que son para todas. La que quiera puede ir contestando, de todas las expositoras. Qué difícil ha sido todo lo que describe. Si volviera a vivir lo mismo desde el comienzo de la pandemia, ¿qué sería lo primero que cambiaría en el manejo que se hizo en el SAN? Bueno, si hubiera de nuevo
Ya tenemos los protocolos hechos, que es una gran ventaja. Ya sabemos a lo que nos enfrentamos. Empezamos sin saber, porque no era una influenza, ¿ya? Era una pandemia, COVID, extraño, muy extraño el cómo se comporta. No es algo fácil de entender, ¿ya? Porque a todos los pacientes reaccionaban de diferente manera. Y ver que de pronto caían 13 personas que se tenían que retirar porque estaban contaminadas, o sea, estaban infectadas con el COVID, o quedar sin personal y pensar de que pronto te podías quedar sin personal, ¿ya? Entonces vamos quedando los nutricionistas que estábamos nomás y algunas personas de preparación, los maestros de Aramac, o sea, Aramac respondió muy bien, pero sin embargo ellos tenían problemas con todos sus contratos, o sea, era algo que era transversal a todo. Por lo tanto, si nos faltaba a nosotros personal, ellos también les faltaba en otro lado. Entonces, ante eso yo creo que es bueno prepararse. Yo sí lo que haría, bueno, de aquí nacieron temas para capacitación, para un plan de contingencia más riguroso, con más detalle, con más sentido de haber vivido una pandemia y porque teníamos planes de contingencia, pero no era para esto. Entonces, tener y buscar cuál era la mascarilla adecuada, ya, teníamos que usar todos este parra, por ejemplo, era necesario usar el delantal plástico, quiénes lo usaban, a qué hora se les daba la alimentación, por qué los pacientes no recibían la alimentación, mucha enteral, mucha nutrición enteral, ¿ya? Para los pacientes. Ver cómo podemos acceder más al paciente, porque en este momento era un número, era un nombre, porque no lo veíamos, no nos dejaban ingresar y no debíamos ingresar por protocolo. Solo las personas de enfermería, los que estaban tratando directamente al paciente, y el médico entraba a la sala. Entonces uno no podía tener información. Y lo otro que es muy importante es tener una minuta calculada, hiperproteica, ¿ya? Medianamente, o sea, hipercalórica, ¿no es cierto?, con proteínas adecuadas y de alguna forma algo que ellos puedan consumir en bajos volúmenes, ¿ya? O sea, readecuar, tener un régimen especial para este tipo de enfermedad respiratoria, donde el paciente tiene problemas para tragar, de dilución, tiene aftas, se llena de aftas, ¿ya? Por lo tanto, tiene dolor, no puede tragar, ¿ya? Y no tiene apetito. Entonces, hay que sacrificar, no va a ir, tiene que ser por vía enteral, pero el daño que tiene en vía respiratoria, el dolor que tiene, es aumentado con las sondas nasogástricas. Entonces, ahí también hay que adaptar muchas cosas que usamos ahora. Mejorarlas, digamos. Profe María Eugenia, qué gusto verla, una alumna. Dentro de los meses, ¿qué fue lo más complejo del manejo de la gestión del servicio de alimentación del hospital? Quitarle el miedo a las personas. ¿Ya? Liderar equipos donde las personas no se atrevían a ir a los pisos a atender a los pacientes, se negaban a hacerlo, decían que estaban en todo su derecho no atenderlos porque se podían contagiar, a no tener trabajadores porque por miedo pedían licencia, que todavía están meses con licencia y nunca más se presentaron a trabajar. Pero especialmente eso, el darle ánimo a las personas, especialmente a las auxiliares dietéticas, que son las que distribuyen la alimentación, y las nutricionistas que están en el piso. Tuvimos que hacer un acompañamiento con ellos. Los repartos ya no lo hacían solas, nosotros subíamos a los pisos con ellos el reparto, les decíamos cómo tenían que hacer, mire si no pasa nada, el bicho no salta de un lado para otro, pero sí con todo nuestro equipamiento, cómo se tenía que usar, el lavado de manos riguroso y muy seguido, y dándole tips. Por ejemplo, uno los observaba qué tocaban y qué hacían con las manos después de tocar algo. Entonces, las superficies pueden estar contaminadas cuando hay pacientes cercanos, o los mismos funcionarios al trasladarse de un lado a otro, ellos podían contagiar si tenían todo y no se habían dado cuenta, por ejemplo. En principio, en los servicios clínicos la gente no se protegió, por eso que se enfermaron muchos, ¿ya? No usaron mascarillas desde el principio, ¿ya? Eso es una mejora que hay que hacer ahora, desde que se sabía que era una enfermedad respiratoria, ¿no es cierto?, que había que protegerse en las vías aéreas, ¿ya? Y la mascarilla, bueno, ayudó mucho.
que después lo hicieron y ahí ya se anduvo como normalizando la situación. Pero lo más difícil fue eso, ¿ya? El personal, contener al personal en este periodo en que ellos tenían susto, nosotros también lo teníamos. Nuestras familias, yo creo que a todos nos decían que no fuéramos a trabajar, que pensáramos en ello, especialmente cuando no hay adultos mayores en las casas. Mucho temor por los niños, por los hijos, ¿no es cierto? Las personas eso tenían, entonces finalmente fue eso lo más complejo, la contención del personal. Y poder liderar el grupo sin que se desarmara o se negaran a trabajar. Muchas gracias, María Eugenia. Ahora preguntas para la colega que quiera participar. Frente a todos los mecanismos adaptativos que han mencionado las colegas, que se han realizado como país a nivel sanitario, desde su mirada, ¿creen ustedes que ha sido efectivo, que hemos logrado cubrir los requerimientos que emanan del MinSal? Bueno, yo me gustaría aportar un poco a la pregunta que realizan, sin tenor de acusar a nadie a nivel central, pero yo creo que por lo menos desde el nivel de la Seremi de Salud, al momento de que por lo menos las estrategias del nivel central se empezaron a implementar desde febrero de este año, donde se procedió a contratar 400 personas en tenor a la pandemia que se acercaba, que aún no había sido declarada, por lo menos acá en Chile. Y se contrató un equipo específico de la Seremi de Salud para la emisión de licencias médicas. Y hasta el día de hoy, ese equipo de salud aún no ha dado abasto en todo el requerimiento que requiere, ¿cierto?, la emisión de estos documentos. Así que, si bien yo creo que se han puesto todos los esfuerzos para lograr, ¿cierto?, cumplir con lo que exige la alerta sanitaria, por lo menos desde la Seremi de Salud en ese sentido, hay un montón de profesionales que fueron contratados desde la Subsecretaría de Salud Pública y aún así no ha dado abasto. Ahora recién, porque igual los casos han bajado, quizás se está dando abasto, pero aún no se llega a la totalidad de dar cubrimiento por lo menos a esta prestación que emana desde la Seremi de Salud. Ahora, como igual decía Cristina, ¿cierto?, estamos en una etapa de el nuevo ministro de Salud el mes pasado publicó la nueva estrategia que se llama la TTA, que es el testeo, la trazabilidad y el aislamiento, lo que nos lleva al desconfinamiento, ¿cierto?, que es lo que un poco han comentado todas las colegas, lo cual, ¿cierto?, nos prepara, y esa estrategia lo que quiere evocarse en el fondo es el tema de la pesquisa comunitaria. Entonces ahora, como las comunas van a empezar a salir, ¿cierto?, de cuarentena, y progresivamente lo que se quiere hacer es poder pesquisar en la comunidad, ¿cierto?, tomas de PCR, y se está yendo a ferias libres, se está yendo a distintos sectores, y aún así también es difícil cumplir lo que emana desde el nivel central, pero igual en tenor se están generando los esfuerzos, yo creo que desde todas las entidades, pero igual la pandemia ha sido bastante compleja. Eso más que nada debería agregar. Me gustaría complementar lo que dice Yael, que efectivamente todos los niveles son actores principales en el área de salud para poder combatir esta pandemia. Y una de las estrategias que se ha hecho a nivel comunal es la pesquisa, como decía Yael, en operativos. Se han hecho muchos operativos en terreno, se ha contratado mucho personal para poder hacer estos operativos, incluyendo financiamiento en horas extras. Millones de pesos han ido en horas extras, porque esto no ha sido solamente de lunes a viernes, de 8 a 5, sino al contrario, se extendieron el horario de extensión, horario de continuación, y incluyendo los fines de semana. Y aproximadamente, por lo menos en la comuna de Renca, se hace un testeo de 50 testeos diarios de PCR. Ni siquiera son de test rápido, es de PCR, porque ya no hay mucha evidencia de que el test rápido sea totalmente efectivo, pero sí el caso del PCR. Por lo tanto, yo creo que más bien esperar pasivamente las orientaciones desde el MinSal o los requerimientos que ellos establecen, yo creo que todos somos actores en esto porque es una pandemia, no estamos hablando de algo
tan liviano y que está enfocado más bien en la vida de las personas. Por lo tanto, desde muchos niveles, yo creo, desde distintas perspectivas, se han hecho los esfuerzos máximos para poder combatir esta pandemia. Entonces, creo que independiente de esperar una orientación desde arriba, digamos, desde la central, yo creo que todos los niveles son responsables de la salud de las personas. Y la última pregunta ya para finalizar. ¿Qué fortalezas y debilidades fueron vistas en el proceso? Puede ser Liz, Cristina, María Eugenia, Yael. ¿Puedo responder yo? Bueno, yo creo que una de las fortalezas que, por lo menos desde la área de que yo trabajo en el fondo, es decirles que el año pasado se inauguró la plataforma del Hospital Digital, que el año pasado quizás no tuvo no sé si la importancia es la palabra, pero no tuvo el énfasis que ahora se le ha dado, ¿cierto? Quizás de una manera más obligatoria, se podría decir, en relación a que ha sido una estrategia fundamental para poder dar continuidad a un montón de prestaciones que, como decía también Cristina, ¿cierto? Se ha implementado también ciertas estrategias en su centro de salud en tenor a utilizar esa plataforma. Por lo tanto, la telemedicina actualmente, si bien la estrategia del Hospital Digital se enfocaba solamente a hacer interconsultas, ¿cierto? Desde ciertas patologías G, un montón de cosas, pero ahora yo creo que tiene una importancia y una relevancia fundamental, sobre todo para poder dar continuidad a ciertas prestaciones. Así que yo creo que eso igual ha sido como una fortaleza importante en relación a ciertos programas que se fortalecieron. Agradecemos a todos los presentes que hoy nos han acompañado por honrarnos con su presencia, así como a nuestra comunidad universitaria y a quienes aportaron para conllevar el éxito de esta actividad, significativa para nuestra casa de estudios y en especial para nuestra carrera de nutrición y dietética. Además queremos dejarlos muy invitados para la jornada que tenemos mañana de lactancia materna junto a la carrera de obstetricia, así que les voy a enviar por correo también la invitación a todos los que han asistido hoy día. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias. Que estén muy bien, muchas gracias.